Hola mis hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos a la hora del té con el hermano Víctor. En su canal, Pregoneros del Maná. Hoy le traemos una meditación bien bonita y bien actual de estos tiempos que estamos viviendo. Dios puso en mi corazón hablarles a ustedes de el pecado, causas y consecuencias. Y yo quería, usted dirá, hermano Víctor, lo hemos oído mucho hablar, que esto es pecado y que aquello no es pecado. Que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén y por eso el pecado fue transferido a todos nosotros. Y yo me pregunto, yo le pregunto a usted, hermano Víctor, ¿qué tengo yo que ver que en que Adán y Eva hayan pecado si yo no he cometido ese pecado que ellos cometieron? Entonces le vamos a explicar con serie de detalles por qué nosotros pecamos todos delante de Dios. No con lo que cree Víctor, sino con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué mejor sería comenzar a leer la palabra de Dios para que usted vea en que toda la humanidad ha fallado delante de Dios? Y vamos a hacer lo posible por presentarle el Evangelio de Cristo, el pecado como una enfermedad y su remedio. Por eso le decimos, este mensaje lleva como título el pecado, causas y consecuencias. Y vamos a comenzar porque estamos cansados de palabra de hombre. La palabra de Dios tiene que ser lo principal que un predicador tiene que plantear, porque cuando hablamos sin leer la palabra de Dios, estamos dando un concepto de lo que nosotros pensamos y no de lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer Génesis 3, del 1 en adelante, para que ustedes entiendan qué pasó en la humanidad cuando esta catástrofe sucedió en el huerto del Edén. Dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios te ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol del huerto era bueno para comer, y que era deseable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del huerto que yo te mandé no comieses?
Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y dice también en Romanos 5, en su versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¡Hey, santo! Alabado sea su nombre. Mis hermanos, el pecado es un acto de desobediencia a Dios. Es transgresión, es traspasar los estatutos de Dios y no aceptar el sacrificio de Cristo. El pecado es desobediencia moral del ser humano que lo lleva a una conducta ofensiva delante de Dios. Es una acción deliberada y engañosa, contraria a la voluntad de Dios expresada en la ley. Dios envió a su Hijo por causa del pecado. Jesús es el único amigo de los pecadores, los cuales vino a salvar y quitar y neutralizar el poder del pecado. Entonces ya leímos esa serie de descriptiva de lo que produce el pecado en la vida del hombre. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Dios tenía al hombre y a la mujer en un sitio donde todo lo que se respiraba era paz, armonía y comunión con Dios. Pero entró el enemigo, se rebeló en los cielos contra el Dios que lo hizo. Y al rebelarse contra Dios, fue expulsado del cielo. Él, al junto de un grupo de ángeles, se rebelaron contra su creador y Dios los sacó del cielo y lo tiró para la tierra. Entonces, ese pecado que produjo ese daño moral, esa ofensa a Dios, fue traspasada por cuanto todos venimos de Adán y Eva. Ya todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos pecamos delante de Dios. Ahora, si usted fue hecho de un mono y usted viene de un mono, yo le digo, bueno, pues entonces usted no tiene culpa de pecado. Pero yo sé que usted no fue hecho de un mono, porque la palabra de Dios dice que fue el hombre fue Dios que creó al hombre y a la mujer. Y yo no puedo creer, si yo encuentro una verdad que me convenza a mí que el hombre no proviene de como dice la palabra de Dios, si usted me lo puede demostrar, podemos hablar. Pero yo sé y estoy seguro, porque el Espíritu Santo confirma y reafirma en mi vida, en mi mente y en mi corazón, en millones en el mundo entero, que lo que dice la palabra de Dios es la verdad y en ella no hay mentira. Entonces el hombre pecó delante de Dios. Y cuando el hombre pecó, infringió la ley moral de Dios, tocó la fibra más sensible del corazón de Dios. Y Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia y en su infinita gracia, mandó a su Hijo a morir por usted y por mí. Cuando no lo merecíamos, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios.
Pero Dios, como un Dios santo y bueno y amoroso, decidió en su finita misericordia y bondad enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Eso fue un acto tan grande delante de Dios, que cuando Cristo estaba clavado en la cruz del Calvario, que Dios vio lo que le hicieron y la forma de morir de su Hijo, que oscureció la tierra, mi hermano. Dice la palabra de Dios que hubo tiniebla en toda la tierra. Cuando Dios en ese acto de amor, de enviar a Cristo para sanar la herida que infligimos en el corazón de Él, cuando nosotros pecamos en el huerto del Edén, y ese pecado traspasó a toda la humanidad, póngase a pensar solamente ese acto tan bonito de Dios, de enviar a su Hijo, Dios mismo, entrar en un estuche de hombre, morir por usted y por mí, cuando nosotros no merecíamos. Nosotros lo que merecíamos era la muerte, porque la paga del pecado es muerte para Dios. Usted dirá, pero hermano Víctor, pero Adán y Eva quedaron vivos. Sí, mi hermano, en el mundo andan un chorro de gente caminando. ¿Usted ha visto los zombies? Así es que anda el mundo. ¿Por qué? Porque al no tener a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo que los guía a toda justicia, a toda verdad, usted ve una noticia en la televisión de cualquier país del mundo y usted ve que es una maldad arriba de otra maldad y una maldad arriba de otra maldad, y usted dice, pero ¿qué es lo que pasa en este mundo? Se perdieron todos los valores por los cuales nosotros fuimos criados. No, mi hermano, es que dice la palabra de Dios, yo parafraseando su palabra, porque dice la palabra de Dios que usted no le puede quitar ni poner. Pero cuando uno está predicando, el Espíritu Santo trae a uno versículos que quizás uno se puede equivocar al decir lo que dice la palabra de Dios. Entonces uno tiene que aclarar que es uno parafraseando. Dice la palabra de Dios que nosotros pecamos todos y estamos destituidos de su gloria. Entonces, cuando Dios en su infinito amor mandó a nuestro Señor Jesucristo a pagar lo que usted y yo hicimos, ese pecado que lo vamos a tratar como una enfermedad, y viene esa enfermedad que anda el mundo entero con ella, metida en la sangre. Y dice Dios, ustedes ven, el SIDA no es nada comparada con el pecado. La tuberculosis no es nada comparado con el pecado. No importa, ponga la enfermedad más terrible, la lepra, póngale la enfermedad más grande que usted haya conocido en una persona, la enfermedad del corazón, la enfermedad de la leucemia. Póngale cualquier nombre a cualquier enfermedad que usted crea que a nivel mundial haya devastado al mundo. Y no hay una enfermedad más terrible en la vida del hombre como el pecado delante de Dios. Porque cuando Adán y Eva murieron, no fue que murieron físicamente, fue que fueron separados de Dios, porque el pecado lo que trae es separación de Dios. Entonces póngase a pensar. Nosotros todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Usted puede decir, mire hermano Víctor, yo creo en Dios, yo soy hijo de Dios. Usted lo puede decir. Usted puede decir, mire, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Pero usted va a la iglesia, usted canta himnos, eso lo hace cristiano. Pero usted no ayuna, usted no ora, usted no busca el resto de Dios. O sea, es una religión, usted está practicando una cosa que le dicen religión. Y la religión no salva, porque hay gente que quieren que la gente vaya a las iglesias, conducen a la gente a la iglesia. Pero Cristo no quiere que nosotros conduzcamos a la gente a la iglesia, sino que conduzcamos a las personas a Cristo. Entonces, ahora hay una dicotomía. ¿La religión o la iglesia? ¿La religión o la iglesia? Cristo conducía a las personas a Dios. María conducía a las personas a Cristo. Si no, léase la Biblia cuando dice la palabra que Cristo en su primer milagro que registra la Biblia, las bodas de Canaán, cuando fueron ante María los maestresala, los que le pasaban a la gente
el vino, lo que le dicen ahora camarero. Fueron ante María. ¿Qué le dijo María? Ella conducía a las personas a Cristo. Vayan y hagan lo que Él les diga. Ella no dijo, mire, ustedes van a hacer esto y van a hacer aquello. No, no, no. María le dijo, vayan donde Cristo y hagan lo que Él les dijo. Entonces, cuando usted saca a María en el contexto bíblico de la cual nosotros creemos que es la Santa Madre de nuestro Señor Jesucristo, y usted comienza a adorar a María como si fuera Dios, mi hermano, eso es un pecado terrible a los ojos de Dios, porque nosotros no nos podemos hacer dioses ajenos fuera de Dios. Fuera de Dios no hay otros dioses. Nosotros no podemos adorar a nadie que no sea Dios, y es un pecado de idolatría adorar a una persona que Dios no la puso como Dios, sino que la escogió como su madre. Es su madre, es una mujer que dice que por generaciones de generaciones, todas las generaciones la llamarán bienaventurada, porque Dios lo dice. Eso es lo que dice Dios. Dios nos dice que tenemos que hacer adoración. Si usted en una doctrina falsa que le estén diciendo a usted, lo están conduciendo a adoración a imágenes y adoración a personas que no sea la persona de Dios, la persona de nuestro Señor Jesucristo, sálgase de esa religión, mi hermano, porque lo están conduciendo, lo están engañando para que usted no vaya al cielo. El cielo es Cristo, el único camino, la única verdad, el único refugio, el único salvador, el único que lo conduce a Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y cualquier iglesia que no le esté conduciendo a usted, mi hermano, a Jesucristo, no hay pecado más terrible que usted ir ante un hombre, confesarle sus pecados, un hombre como usted y como yo, pecadores, y usted decirle, miren, yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto. Oh, tus pecados te son perdonados. Me duele, mi hermano, decir esto, me duele porque tengo muchos amigos de diferentes religiones en mi Facebook y en mi YouTube. Tengo amigos que los amo profundamente, que comparten otras religiones, pero no comparten a Cristo, pero son de diferentes religiones. Entonces, esas personas dicen que si usted va de un hombre y le confiesa su pecado y le dice, léete 4 Ave María, 4 Padre Nuestro y 4 salmos, ya sus pecados fueron perdonados. Y el único que perdona pecado es Jesucristo. El único que perdona pecado es Dios. Si usted está yendo a una religión, a una iglesia, donde le dicen que usted puede andar un hombre y confesarle sus pecados y él lo va a perdonar, no le crea, mi hermano. Porque el único que perdona pecado, los problemas que tuvieron los escribas y los fariseos con nuestro Señor Jesucristo, cuando decía tus pecados te son perdonados, él decía, ¿por quién es este? Este es Dios. Entonces lo querían apedrear por eso. Entonces las mismas escrituras hablan por ella misma, que los escribas y los fariseos no reconocieron a Jesucristo como el que quita el pecado del mundo, el que iba a venir, ese Mesías esperado por todos nosotros. Ellos no lo pudieron conocer porque sus ojos estaban velados y no pudieron ver la gloria de Dios, ni a través de milagros, ni a través de la palabra, ni de ninguna forma. Endurecieron su corazón a Dios y fueron destituidos de su gloria. Entonces ahora este pueblo que tiene Dios, este remanente fiel que le dice al mundo, Jesucristo, el único camino, Jesucristo, la única esperanza, Jesucristo, el gran yo soy, Jesucristo, el gran Salvador, Jesucristo, quita el pecado del mundo, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la luz, Jesucristo es la paz, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Y fuera de ahí, mi hermano, no hay donde usted pueda buscar un refugio más alto y más bonito que no sea en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, el que quita, el Cordero que quita el pecado del mundo. Dice la palabra de Dios en Tesalonicenses 5:19, el pecado apaga el espíritu. No apaguéis al espíritu. Tesalonicenses 5:19. ¿Cómo usted puede apagarle el espíritu, mi hermano, cuando usted peca delante de Dios, varón?
Cuando usted no entiende la doctrina del pecado, lo que produjo y lo que produce en el ser humano delante de Dios, cuando usted no entiende bien clara la doctrina del pecado delante de Dios y lo que produce en el corazón de Dios, es como usted agarrar a Cristo, varón, varona, mi amigo, mi hermano de Facebook, mi amigo de YouTube, mis amigos de las redes. Cuando usted peca delante de Dios, es como si usted agarrara a Cristo ahora mismo y lo pusiera en una cruz y le hicieran todas esas barbaridades que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el cristiano, cuando peca, varón, es un accidente. El pecado en el hombre de Dios no puede ser deliberado. Voy a enamorar a esa mujer casada que tiene su esposo y voy a destruir su matrimonio. La voy a enamorar y la voy a seducir para que esté conmigo. Eso es un pecado terrible delante de Dios, varón. Porque eso fue lo que hizo el enemigo en el huerto del Edén cuando fue y le hizo las promesas a Eva y le dijo que dice Dios que ustedes van a morir. No, que van a ser igual que Dios. Entonces, ese deseo, varón, de querer nosotros ser dioses de nuestras vidas y decisiones. Varón, varona de Dios, en el nombre de Jesús, no apagues el espíritu. El espíritu se apaga. No apagues el espíritu. El espíritu se apaga cuando pecamos delante de Dios. El pecado trae a nuestras vidas culpa. Dijimos ahorita que el pecado trae a nuestras vidas que apaga el espíritu. Ahora dice, el pecado a nuestras vidas trae culpa. Dice el Salmo 51:3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Varón, si usted se cree que cuando nosotros le entregamos en un acto sincero, el Espíritu Santo nos convenció a nosotros de pecado y nosotros reconocimos la necesidad que necesitábamos un Salvador de nuestras vidas y nosotros venimos a Cristo y confesamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ya ese pecado no está en la cuenta. Ya nosotros no pecamos. Y cuando pecamos, varón, tenemos un sumo sacerdote. Usted no tiene que ir ante un hombre y decirle que usted pecó. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, rasgó el velo. Eso quiere decir que ya tenemos libre entrada delante del trono de Dios. Usted busca un cuartico en su casa, una hora bien tranquila, y usted va y confiesa sus pecados delante de Dios. Y el que confesare sus pecados delante de Dios y se arrepintiere de él, Dios lo perdona, varón. Dios lo perdona. No importa que usted esté robando. No importa que usted esté en la droga, mi hermano. Ese acto terrible de la droga, Dios lo ama y Dios lo perdona. No importa que usted esté fornicando, no importa que usted esté adulterando. Si usted va delante de Dios y se presenta de una forma sincera y dice: Señor, Dios, Jesucristo, he pecado contra ti, contra el cielo. Me arrepiento, Señor. Cuando uno hace esa oración, es que jamás en su vida, varón, usted va a hacer eso. Porque eso duele en el corazón de lo más profundo de cualquier ser humano que reconoce lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y esa sangre derramada, varón, tiene un precio. Tiene un precio, y ese precio es que Cristo murió por usted y por mí. Y como Él murió cuando nosotros lo que merecíamos era la muerte, ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Caminar como Cristo caminó, en toda su santidad y toda su manifestación. Si usted quiere leer un libro para usted entender lo que Dios dice en su palabra, léase Levítico, varón. Léase Levítico 19 para que usted vea cuántas veces Dios firma cada decreto. Cada decreto que Dios firma en Levítico 19, léase desde el versículo 1 hasta que termine, que dice: yo Jehová. Cada versículo lo firma Dios. Yo Jehová, yo Jehová, yo Jehová. ¿Para qué?
para que nosotros andemos en sus estatutos, que es su ley, que es su palabra. Entonces dice que el pecado trae daño físico. El pecado trae daño físico. ¿Por qué? Porque dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne, a mi causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Varón, cuando usted oiga, eso hiere el cuerpo del hombre. Dice David que sentía que sus huesos se envejecían, varón. Dice el Salmo 32, del 3 a 5, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemido todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió sobre mí tu mano, se volvió mi verdor, en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás mi pecado. Mi hermano, el pecado rompe el corazón de Dios. Mis hermanos, el pecado abre la puerta para otros pecados. Isaías 31:1. Quita la comunión con Dios. Isaías 59 del 1 al 2. El pecado produce en nuestro interior. El pecado produce suciedad en nuestro interior. Salmo 51 del 1 al 2. El pecado domina la mente. Salmo 51:3. El pecado deprime el corazón. El pecado produce temor. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como el león. Proverbios 28:1. Huye el impío. Mi hermano, si tú has entendido este mensaje y Dios ha tocado tu corazón y tú crees que necesitas urgentemente la cirugía del Espíritu Santo que entre a tu vida y te haga ser un hombre diferente delante de Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que tú hagas esta oración y esto te llevará a Cristo y tu vida será cambiada y darás fruto al 100%. Tú dices esta oración junto conmigo y tu vida de ahí en adelante va a cambiar, porque esta oración de Romanos 10, del 9 al 10, tiene su poder. Se llama la oración del pecador. Dice en Romanos 10, del 9 al 10, si confesares con tu boca y lo creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, serás salvo. Solamente a esta oración delante de Dios y tu vida cambiará, porque Dios es fiel a todo lo que Él dice. Padre, vengo delante de ti. Repite conmigo. Padre, vengo delante de ti y te pongo mi vida en tus manos. Te pongo mi vida delante de ti porque he comprendido que soy un pecador y necesito un Salvador. He reconocido, Señor, mis transgresiones delante de ti y te confieso mis pecados. Lava mi vida, lava mi mente, lava mi corazón. Sosténme hasta la venida tuya o hasta que yo parta contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme que yo un día pueda alcanzar, ver tus ojos en esa cena que tú tienes preparada para todos aquellos que creen en tu nombre. Te lo confieso, todos estos pecados, mi transgresión delante de ti, y reconozco que Jesucristo es mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si hiciste esa oración, te pido en el nombre de Jesús que compres una Biblia y te pongas a leer los 4 libros del Evangelio y que leas el libro de los Hechos para que conozcas la historia de la iglesia gloriosa que fundó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y puso a dirigirlo a esos 12 hombres maravillosos
que predicaron su palabra. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo mensaje.